Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en esta semana. Bienvenidas a este programa que las edifica, que las equipa en espíritu, alma y cuerpo. Hoy tenemos una invitada traída directamente desde mi tierrita natal, desde Bogotá. Ella es Doris de Barreto. Doris, bienvenida. Hola Linda, ¿cómo estás? Mucho gusto y qué alegría estar en tu programa. Muchas gracias a ti por poder estar acá con nosotros para compartir toda tu sabiduría y todo lo que has estudiado por tantos años con todas estas mamitas que nos acompañan desde muchos lugares, no solamente aquí en América Latina o bueno, en América, por lo que estoy en Miami, sino en Europa, porque hemos recibido mensajes de muchos lugares. Así que pues una bendición gigante poderte tener acá con nosotros. Pero antes, como siempre digo, de pues empezar con el tema del día y de hablar un poco pues de ti también, vamos a empezar con el segmento de la jaqueca. Como ustedes saben, es el segmento donde las mamás nos desahogamos. Fue esa jaqueca, ese dolor de cabeza que nuestros hijos nos dieron en la última semana, en el último día, o el que más se acuerda porque no sabía qué hacer. Así que les voy a leer. Y Doris, para que escuches y pienses tú una jaqueca, yo sé que tus hijos ya están grandes, pero una jaqueca que te dio alguno de ellos en algún momento. Les voy a leer lo que ustedes nos escribieron en nuestras redes sociales. Ya saben, Mona Creída hoy o Soy Wow Mom. Natalia Franco 144 dice: mi hija de 8 meses se mueve y no se deja cambiar el pañal, ni ropa, llora y al doblar sus manos, no se deja. Cuando mis hijas estaban más pequeñas, yo decía, es más fácil ponerle un pañal a un cocodrilo o agarrarlo que cambiarles el pañal a los bebés, porque llega un punto donde es imposible y no se dejan. Y cuando hicieron del 2 una explosión, Dios mío, todo se vuelve tenaz. Entonces esto fue lo que nos puso Natalia. Laura Cardoso puso: parece que sus muñecos también tenían tos, así que tuvieron que llenarlos de Big Vaporub. Oh my God. Y uno de mamá, que obviamente después le toca estar limpiando, haciendo, uno les dice a ellos, ven, vas a limpiar, pero pues obviamente uno tiene que estar ahí detrás también haciendo de las suyas. Doris, cuéntame cuál fue tu jaqueca, una que recuerdes. Sí, indudablemente pienso que como digamos que son en diferentes edades, la mayor con el menor se llevan 15 años, Wow. entonces era saber la cocinada, porque era el pequeñito quería una cosa, la grande quería otra cosa y así las medianas, entonces el ponernos de acuerdo para preparar el almuerzo era toda una jaqueca para mí. Entonces creo que eso nos pasa a la mayoría cuando tenemos hijos de diferentes edades porque todos tienen gustos diferentes. Claro, y termina siendo un restaurante, un menú para todos. Total, sí. Ay, no, a ver, yo te cuento una. Bueno, mi jaqueca, justo cuando venía manejando pensé en una que me dio Manuela, la chiquita que ya casi va a cumplir 3 años, y ella, no sé por qué ha estado tan sensible, y, sí, ya, me acordé, estaba tratando de recordar. Obviamente ella está en la edad de dependencia, que quiere hacer todo sola, entonces pues obviamente uno la deja, pero cuando uno está de afán uno es como que dale, y justo íbamos para el colegio y ella quería llevar su plato de comida a la mesa y yo, bueno, mi amor, dale. Y lo agarró mal y lo botó al piso y todo se cayó y yo, Dios mío, entonces yo respira profundo y obviamente ella se ponía a llorar porque se ensució, porque se le cayó y yo, mi amor, no hay problema, o sea, obviamente por dentro estaba... Pero, y sobre todo por el afán, cuando uno está como afanado, tiene el tiempo medido, como que uno no, o sea, como que no se puede dar el lujo de desperdiciar el tiempo. Pero yo respirando profundo, le ayudé a recoger y le dije, mi amor, o sea, ahí sí, esto es lo que mejor, ¿cómo se dice? Que fortalece tus defensas. Cuando estoy en mi casa y algo se cae del piso, como yo sé que está limpio, yo se los vuelvo a dar, pero si estuviéramos en un lugar público, no. Y entonces, y además era un pan y cositas así, entonces... digamos que ese fue mi dolor de cabeza más reciente. Pero bueno, ustedes ya saben que este segmento lo hacemos simplemente para que ustedes se den cuenta que no son las únicas que están pasando por algo, por esto o estos dolores de cabeza, que después uno se ríe, pero en el momento es estresante, sobre todo si estás cargada, si estás con muchas cosas, si ha sido una detrás de otra. Como decía Doris, que tiene varios hijos,
O sea, a veces ellos simplemente no dan tregua. O sea, uno le da un dolor de cabeza, después el otro y se acumulan y explotamos. Pero entonces esto es simplemente para que sepan que no son las únicas y pues que en algún momento nos reiremos y contaremos esto como una anécdota, pero lo importante es que podamos respirar profundo. Ya saben, si ustedes quieren ser parte de este segmento, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Mona Creída o Soy Wow Mam. Bueno, les cuento, ahora sí para empezar en calor con el tema del día. Antes de decirles el tema, les quiero hablar un poquito más de Doris. Y ella es licenciada en Teología y máster en Consejería Bíblica, con una destacada trayectoria de 15 años como consejera familiar, atendiendo a más de 500 mujeres y 6 años como docente especializada en fundamentos cristianos. Y es que hoy vamos a estar compartiendo sobre la importancia de sanar en la maternidad. Y la verdad, este es un tema bien delicado porque sé que todas las mamás, absolutamente todas, queremos dar lo mejor de nosotras. Amamos a nuestros hijos, que como decíamos ahora, nos dan nuestras jaquecas, pero los amamos, pero hay veces los herimos sin querer. Y es que si ya uno se pone a mirar hacia atrás, se da cuenta que uno tiene heridas que no ha sanado y el herido hiere. ¿Cierto, Doris? Entonces cuéntame, ¿por qué es importante sanar, pues, para ser mamá? Bueno, Linda, una de las cosas importantes, digamos que yo te lo podría contar desde mi propia experiencia, es que si nosotras no sanamos esas cosas que a veces pasamos por alto, que creemos que fueron como no parte de la crianza, parte de muchas cosas, vivencias, y resulta que hay algo que debemos entender como madres, es que todo eso se nos ha almacenado, se nos ha acumulado, y resulta que cuando llegamos al matrimonio, entonces muchas veces las heridas que hemos tenido con nuestro papá, con nuestra mamá, eso las vamos a sacar con el esposo, con los hijos, porque esos son unos patrones que se van repitiendo día tras día. Entonces, mira lo que pasa. Por ejemplo, una madre que, o en mi caso, yo dije que iba a hablar de mí un poquito, en mi caso que hubo tantas carencias, abusos de toda clase, entonces, ¿qué pasa? Que digamos que yo me casé sin haber sanado de todos esos faltantes. Entonces, ¿qué pasó en mi matrimonio? En mi matrimonio resulta que venían muchísimas, digamos, miedos, muchos temores, inconformidades, quejas, falta de, no, no, nada me complacía, todo era como era una pelea. ¿Por qué razón? Porque eso estaba abierto todavía. Entonces, mira lo importante, para mí sería fabuloso que una mujer antes de casarse pasara por un proceso de sanidad interior. Seguro que nos ahorraríamos mil y mil problemas en el matrimonio, porque somos inmaduras. La falta de sanidad nos trae inmadurez, nos trae una fragilidad, nos trae también algo que yo digo es una autoconmiseración. Entonces el esposo dice algo y pobrecita yo, es que no me entiende, es que no sé qué, es que claro, como no sé qué, como toda la vida he pasado por esto, entonces tú eres igual. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay un acumule de cosas que nos han dañado, que nos han afectado. Mira, hay algo que debemos tener muy, muy en cuenta, es que todo niño necesita digamos, que se suplan esas necesidades básicas, como es el amor, la aceptación, la importancia, el hecho de saber que se suplieron esa parte afectiva, esa parte donde el niño recibió el tiempo, la importancia, todo eso. Y cuando nosotras, digamos, se nos ha vulnerado, se nos ha violado, porque yo sé que muchas mamás que me están escuchando, de pronto desde muy pequeñita les ha tocado trabajar y resulta que nunca tuvieron una infancia y más bien una infancia de pronto problemática donde hubo abusos físicos, abusos verbales. Entonces, ¿qué pasa? Eso está ahí todavía. Si no lo han sanado, está ahí todavía, como te digo, como hirviendo, como está ahí listo para salir y detonar en cualquier momento. Y hay algo muy importante y es que cuando nosotras tenemos eso acumulado, lo vamos a repetir en nuestros hijos. ¿Y de qué manera se repiten nuestros hijos?
Sencillamente, mira, yo no sé si muchas de pronto estarán de acuerdo conmigo, se habrán dado cuenta de algo, que muchas veces repetimos las mismas palabras que nos dijeron a nosotras cuando pequeñitas. Es que usted no sirve para nada, usted simplemente es un estorbo y muchas cosas que nos han frustrado y las estamos repitiendo en nuestros hijos. Esos patrones se repiten de una manera o de otra. Así nosotras queramos de pronto hacer las cosas de una manera diferente y muchas veces lo que hacemos es, como yo no quiero que mi hijo sufra como yo, entonces, ¿qué pasa? Les estamos dando de una manera incorrecta, les estamos dando los caprichos que ellos están pidiendo, pero resulta que la manera de no repetir los patrones no está en eso, es en sentarnos primero y mirar, Señor, qué cosas tengo que corregir en mi vida. Recordemos que nosotras como madres prácticamente somos, digamos, somos ese corazón del hogar. ¿Mm? Y si la madre está mal, si ese corazón está dañado, ¿cómo va a estar el hogar? Está patas arriba, el hombre es el proveedor, el hombre normalmente está en la calle, está trabajando y llega a su casa, pero si va a encontrar encuentra un hogar vuelto un caos, unos hijos sin atención, una casa sin atención, y yo no estoy hablando, yo sé que eso viene para muchas mujeres, van a decir, la mujer no solamente está para eso, yo lo sé, yo sé, eso es otro tema, pero nosotras tenemos que estar muy conscientes que nosotras tenemos que ser ese polo a tierra para nuestro hogar. La mujer sabia es aquella que edifica su casa. Exacto, la mujer sabia edifica su casa y como dice la palabra, la mujer necia con sus propias manos la destruye. Y yo sé que nosotras como mamás, como esposas, no queremos hacerlo. ¿Quién quiere destruir su casa? Nadie, pero desgraciadamente lo terminamos haciendo, pues inconscientemente, y en este caso por no sanar heridas, por no encargarnos de esas maletas que tenemos encima, por decirlo de alguna manera, de hace tanto tiempo y poder tener un viaje más ligero y pues ya en este caso como pues de la maternidad, ¿no? Sí, así es, como lo dices tú, Linda, y realmente qué bueno sería, la verdad, que todas las mamitas pudiéramos tener un tiempo, digamos que donde pudiéramos sacar todo eso, reconocer. Mira, una de las formas fáciles es de pronto escribir. Qué rico que todas las mamás se pusieran a escribir qué cosas hay ahí todavía del pasado. Mira, malos tratos, palabras, abusos sexuales, abusos psicológicos, abusos físicos, eso que te dijeron. Qué rico que lo puedas escribir en una hojita y de pronto tú puedas también, bueno, desde mi punto de vista cristiano, yo puedo ir al Señor y puedo decir, Dios mío, quiero que sanes esta herida, quiero que tú me ayudes porque no puedo. Y hay algo muy importante, hermosas, y es que tenemos que perdonar. Ustedes no se imaginan las veces que he tenido que perdonar a aquellos que me han hecho tanto daño, aquellos, y lo puedo decir públicamente porque es algo con lo que yo trabajo con mujeres que han sido abusadas, porque yo fui abusada, entonces el poder decirle a Dios, Señor, yo te pido que me ayudes a perdonar a este tipo que me abusó. Qué bueno poder hacerlo. O a esta persona de autoridad que me dijo tantas cosas y qué bueno poderlo escribir, hermosas. Mire, escríbanlo. Y de verdad que cuando ustedes pueden ir y tener un tiempo con Dios y decirle a Dios que las ayude y puedan ustedes también, cuando venga esa persona que les hizo tanto daño, ustedes puedan perdonarla, porque ya el daño se hizo. ¿Y sabe qué pasa? Que si nosotras no perdonamos, las únicas perjudicadas vamos a ser nosotras. La persona que nos hizo daño está por allá feliz de la vida, pero nosotras estamos con esa ira, con esa rabia, y a veces por eso es que reaccionamos con rabia. Y ustedes se preguntarán, pero yo ¿por qué vivo de mal genio? Porque cuando mi hija de pronto llega, como decía Linda ahora, de pronto porque mi hija, de pronto se le regó todo y porque yo reacciono de esta manera tan violenta con mis hijos. Es precisamente por eso, porque no hemos sanado todavía esas heridas que nos hicieron. Es en ese momento, de pronto, cuando de pronto nos dijeron, ok, cometimos tantos errores. Dime, ¿qué mujer no ha cometido errores? Todas hemos cometido errores, porque tristemente nadie nos ha enseñado cómo vivir, digamos, la misma vida se ha planteado de una manera que tengamos que cometer errores para poder aprender, porque pues, si no, imagínate cómo podríamos aprender.
Claro. Entonces, mi consejo es ese. Vamos a buscar un tiempo con Dios y vamos a sacar eso, vamos a perdonar. Y hay algo, tenemos que ser muy conscientes. Yo no, digamos que dentro de la parte de psicología hay algo que nosotros usamos y digamos que lo que es practicar la inteligencia emocional. Pero yo lo llamaría teológicamente tener la mente de Cristo, que es muy diferente. Digamos que es como más o menos es pensar como pensaría Jesús. Entonces, cuando vayamos nosotras a reaccionar ante nuestro esposo o ante nuestras hijas, ante nuestros hijos, de mal genio, con actitud que uno sabe que esa actitud los va a dañar y que no es una actitud bonita, una actitud de la cual ellos un día se van a recordar, preguntémonos cuál es el detonante, por qué estoy respondiendo así. Y les aseguro que muchas veces ha sido porque ahí hay algo, una reacción, algo que hicieron, hay un acumule de cosas ahí que sencillamente nunca las has podido expresar a alguien y eso es lo que está haciendo que eso esté detonando de una manera que uno dice, ¿por qué le vivo haciendo daño a todo el mundo? ¿Por qué con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con todo el mundo reacciona así? Es por eso. Entonces es importante que nos revisemos, que nos escudriñemos y pensemos, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando vayamos a responder ante nuestros hijos, pensemos que eso mismo que a nosotras nos dañó, de pronto nuestra actitud va a dañar a nuestros hijos y ellos más adelante van a estar reaccionando de la misma manera y nos vamos a preguntar, pero ¿por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué él es rebelde? Y en la adolescencia, que es cuando más necesitamos que esos muchachos estén sanos, vamos a pensar, pero ¿por qué? Claro, porque es que yo reaccioné de esta manera, yo le dije tal cosa y entonces como nunca le pedimos perdón al muchacho, al hijo, a la hija, entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen ese guardado también en su corazón. Entonces, tenemos que mirar qué cosas hemos hecho con nuestros hijos para poder llevarlos a ellos a que nos perdonen, decirle, mi amor, perdóname, no quería hacerlo, perdóname, no voy a volver a hacerlo. Es decir, como que ellos se entiendan que es algo de lo cual somos conscientes, que no lo estamos haciendo porque sí. Entonces, Linda, yo pienso que debemos trabajar. Esa es una parte muy importante, la verdad, lo que es la sanidad interior en una madre, porque si queremos ver hijos y generaciones sanas, tenemos que sanarnos nosotros. Claro que sí. Además, como que uno piensa de heridas del pasado y pues al ser madres, lo primero que se nos viene a la cabeza son las heridas que nuestros papás nos hicieron, pero en general hay heridas de relaciones anteriores, de noviazgos, de, no sé, amigos que te rechazaron en el colegio y entonces tienes a tus hijos y ves que uno de los hijos está, no sé, no está compartiendo con el otro y uno reacciona muy fuerte porque de pronto está vivando esa herida de rechazo del colegio. O sea, como que tenemos que mirar realmente eso, o sea, como que no solamente la herida que nos causaron nuestros padres sin querer, porque ellos, lo que decíamos ahora, no, o sea, nuestros padres yo creo que no tenían la intención de herirnos, así como nosotros no tenemos la intención de herir a nuestros hijos, pero como el corazón herido hiere, entonces sí que podamos mirar. Y bueno, y nos dijiste 2 tips, porque listo, las mamás que nos están escuchando dicen, bueno, con lo que estás diciendo, como que estoy pensando entonces por qué reacciono así, por qué actúo así, por qué me molesta esto, quiero sanar mi corazón y no quiero herir a mis hijos. Entonces nos diste 2 tips de 1, escribir las cosas y 2, perdonar. Así es. Perdonar para podernos liberar, cortar del pasado. Para los que son cristianos y para los que no, obviamente los motivamos y los invitamos a que puedan ir en oración a la presencia de Dios, porque hay veces como que uno no sabe, pero como que uno dice, bueno, Dios, Espíritu Santo, revélame qué hay ahí que ni siquiera yo sé. O sea, como que muéstrame. Pero digamos, para las personas que no tienen una relación con Dios, por eso decía, las invitamos a que la tengan, pero ¿qué les podrías decir? Buscar una ayuda profesional, como que otro o alguien como desde afuera nos pueda ayudar a ver esas cosas que queremos mejorar. Sí, claro. Por ejemplo, una persona que no conoce de Dios, es importante que, digamos, depende de si alguna práctica que tenga. Sabemos que todas llevan a que realmente uno tenga un corazón sano, la mayoría. ¿Mm? Entonces, digamos que una de las cosas, sea cristiano o no sea cristiano, es el perdón. Sencillamente es perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Pero lo otro también es
aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos porque muchas veces hemos cometido tantos errores y hemos cometido de pronto, aparte de los errores que cometimos con nuestros hijos, que cometieron con nosotros, de pronto nos hemos llenado de culpabilidad. Y esa culpabilidad es la que está ahí de pronto haciendo daño. Entonces, qué bueno poder sacar un tiempo y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a perdonar y me perdono y ustedes mismas, por eso es importante, para mí es muy importante. Eso va para todos los que practiquen lo que sea. Importante poder escribir, escriba qué cosas tiene de cuáles cosas se tiene que perdonar. Y qué bueno que usted tome un tiempo y pueda decir, sí, yo tengo una carga tenaz porque de pronto de pronto le fui infiel a mi novio y resulta que a través de eso tengo una culpabilidad o bueno, tantas cosas que pasan. Entonces, qué bueno que escriban y se perdonen a ustedes mismos, perdónense. Porque mira, también de la vida es aprender que si estamos con Dios, Dios nos perdona, pero también aquellos que no, entonces tenemos también que aprender a perdonarnos, a vivir siempre, digamos que en una vida, acuérdense una cosa, que nosotros si nos perdonamos y cuando está el perdón de por medio, tenemos también que decir, hey, vamos a cambiar de camino. No es que yo pido perdón y me perdono y todo con el perdón, pero vamos a continuar igual. No, tenemos que tomar decisiones de cambio. Decir, hey, mira, y con esto, con este comportamiento le he hecho tanto daño a tantas personas, entonces yo voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi actitud. Por eso es importante mirar con otras personas, como lo decía Linda ahora, de pronto con las personas que estén cerca suyo, con las personas de confianza y preguntarles qué cosas hay en mí que están haciendo daño, porque muchas veces nos convertimos en personas tóxicas y no nos damos cuenta. Es una toxicidad, olemos a feo en todo lugar, sí, pero todo el mundo se da cuenta de nuestro mal olor, menos nosotros, porque eso pasa. Entonces, qué bueno que alguien nos diga, mira, tu manera de hablar no me gusta, o estás hablando de una manera muy ofensiva, o tu manera de criticar, o tu manera de hablar de los demás, o tu manera de las groserías, la forma. Acuérdense de una cosa, y es que de lo que hay en nuestro corazón es lo que estamos hablando. Entonces, si estamos hablando todo el tiempo negativismo, todo el tiempo estamos insultando, todo el tiempo estamos hiriendo a las personas, tenemos que revisarnos porque eso sencillamente es un síntoma de todo lo que está en el corazón. Yo me pregunto, entonces, ¿qué hay en el corazón? No, ¿y sabes qué? Ese corazón está contaminado. Y digamos, algo que estabas diciendo ahora es que uno va a todo lado y huele feo, o sea, como que lleva eso que uno de pronto no se ha dado cuenta y a veces las personas no se atreven a decirle a uno las cosas. Entonces, lo bueno como de decir, ok, no sé si aquí esté algo bien en mí. Entonces, como dicen lo de los alcohólicos anónimos, que el primer paso es aceptar que necesita cambiar y necesita ayuda. Entonces, ya de pronto acercarse a alguien de confianza y decirle, ven, objetivamente, ¿cómo me ves? ¿Cómo crees que estoy reaccionando? Y ya de pronto la otra persona ya le va a hablar. Porque, pues como siempre, digamos en el caso de las mamás, cuando le dan a uno consejos no pedidos, uno se pone así, ¿no? O sea, por más que la intención sea buena, como mira, no deberías vestir así a tu hijo, todas las mamás nos ponemos así porque como que nadie te pidió tu consejo. Entonces yo creo que es como que bajar ese orgullo y decir como, ok, quiero cambiar realmente, o sea, pues porque al final eso para quién va a ser un beneficio, pues para mí y los que me rodean. Entonces poder con alguien de confianza, alguien sabio, o sea, como que poder ver a alguien que objetivamente le va a dar un consejo y le va a decir, no, mira, si has estado reaccionando así, no, mira, esto no es así para tanto, y con amor y uno tener como un corazón dispuesto, ¿no? Te iba a decir que antes de que sigamos hablando, porque es que yo sé que acá nos podemos extender, vamos a ir a un pequeño corte para que podamos seguir hablando de este tema, porque ahora tocaste un tema que me encantó, o sea, aparte de obviamente todo lo que hemos estado hablando, que es de esa culpa con uno mismo. Y yo creo que las mamás nos echamos una culpa horrible, nos damos durísimo, Dios ya nos perdona, nuestros hijos, nuestro esposo, pero nosotras no nos perdonamos y hay veces seguimos como quedándonos muy duro y nos seguimos hiriendo. Entonces ya uno como que ya digamos que pasó un proceso, ya se perdonó, ya soltó, pero todos los días se sigue echándose la culpa, entonces no podemos avanzar.
Entonces me gustaría que habláramos un poco más de este tema de la culpa hacia nosotras y qué consejos les puedes dar a esas mamás Ok. para que podamos seguir sanas en la vida, para que no, porque recuerden, el herido hiere. Entonces queremos Así estar es. sanas para poder sanar esas heridas que hemos causado y obviamente no querer y no herir a nuestros hijos ni a nuestro esposo. Entonces ya saben, no se muevan y ya volvemos en unos minutos. Sus emociones, su tiempo, sus temores, sus heridas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es lo que en Wow Mom queremos que escuches. A otras madres, expertas y a profesionales en estos y otros temas para que veas que no estás sola y que eres una Wow Mom. Wow Mom. Wow Mom. Todos los miércoles en las tardes de CBC La Voz. CBC La Voz. Y después nos puedes ver y escuchar en Spotify. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soy Wow Mom, @Mona Creída y @CBC La Voz. Hola, Wow Moms, volvemos con Doris y todo lo que estamos hablando de la importancia de sanar nuestras heridas, de sanar nuestro corazón, porque lo he dicho ya varias veces, pero lo sigo diciendo, el herido hiere. Y obviamente nuestros hijos que son de lo más preciado, nuestro esposo, no queremos herirlos, pero entonces tenemos que hacer algo al respecto. En el primer segmento, Doris nos dijo que un consejo que nos daba era escribir, esas cosas que te duelen, esas cosas que te gustan, que no te gustan, perdonar y pues obviamente, como decíamos, pedirle a Dios en oración que sea mostrándonos, que sea revelándonos esa persona que de pronto hace 20 años no está en nuestra vida, pero dejó algo ahí o muchas veces no tenemos que sanar, no tenemos que perdonar personas, sino situaciones que nos hirieron y que también se quedaron ahí en el fondo. Pero también, como dije al final del segmento, esa culpa que muchas veces tenemos nosotras, porque ya pasó, ya el pasado quedó afuera, quedó atrás, y ya creemos que perdonamos, pero no nos hemos perdonado a nosotras mismas, seguimos poniéndonos esa culpa, y obviamente pues no podemos vivir así porque tenemos tanto para dar para nuestros hijos, para nuestra familia, que no queremos como que transmitirles esa culpa tan fea que sabemos quién es el que nos pone esa culpa, ¿no? Entonces cuéntanos, Doris, ¿cómo pueden hacer las mamás para poder liberarse de esa culpa porque nos damos muy duro? Sí, Linda. Bueno, algo importante que me gustaría decirle a las mamitas es que muchas veces por la culpa, nosotras muchas veces estamos somatizando y resulta que resultamos con depresiones profundas y resultamos de pronto con enfermedades que son somáticas, que son sencillamente enfermedades como de pronto el colon, dolores, de pronto enfermedades raras como de pronto, digamos, en las articulaciones, de pronto que ya no tengo ganas de hacer nada, que como que ya no tengo, como que ya mi futuro realmente no lo veo, tenía de pronto... Antes de casarse o cuando se casó al inicio, tenía esperanzas, tenía proyectos y como que todo se ve frustrado. Y todo eso es por la culpa. ¿Por qué razón? Porque es que la culpa trae un autoengaño, esa culpa penetra profundamente. Mira, es impresionante, yo te lo digo por experiencia, la culpa sencillamente invade todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional, invade nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque es como un veneno, como algo que nos paraliza. La culpa paraliza, la culpa es la que quita propósito, la culpa es la que nos hace sentir tan indignos delante de Dios. Y muchas personas, me atrevo a decir que muchas personas no se acercan a Dios debido a la culpa, porque piensan que como cometí tantos pecados, entonces yo soy indigno y de pronto soy indigno de tener estos hijos, soy indigna de tener este esposo que Dios me ha dado, soy indigna y es una indignidad tremenda y es ahí donde es importante, hermosas, tener en cuenta que la culpa no es buena, la culpa no le agrada a Dios, la culpa nos está matando, la culpa afecta a nuestros hijos, la culpa es la peor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos y entendemos que, listo, cometimos un error y no se trata simplemente de pensar que de pronto, no es que todo el mundo comete errores, no, no, no. La culpa es algo que tenemos que entender que si cometimos, por ejemplo,
adulterio, fornicación, algún otro pecado. Yo los llamo pecados porque acuérdense que antes que cualquier de ser psicóloga o otra cosa, yo soy teóloga, yo soy creyente en Dios. Entonces, para mí es importante saber que todo eso ha sido un pecado y que he ofendido a Dios. Entonces, como he ofendido a Dios, ¿a quién tengo que ir a pedirle primero perdón? A Dios. Tengo que ir y reconocer mi pecado, decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Entonces, listo, el Señor yo sé que el Señor tiene sus brazos abiertos y si yo voy arrepentida me va a perdonar. Entonces, inmediatamente esa culpa se va a salir. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer, digamos, inmediatamente? Es reconocer que ya, como era un pecado, tengo que apartarme de ese pecado. Tengo que ya no procurar al máximo no volver a cometerlo. Y si era algo que de pronto tenía un círculo vicioso, por decir algo, amigos o cosas que me llevaban a cometer este acto, tengo que dejarlo porque de eso se trata el perdón. Entonces, cuando nos liberamos de esa culpa, créanme que inmediatamente vamos a liberar nuestras emociones, vamos a liberar todo nuestro ser interior, vamos a liberar nuestra manera de pensar y vamos a pensar de una manera sabia, prudente, de una manera madura, porque es que la culpa nos vuelve personas inmaduras, inestables y muchas veces decimos cosas que son incoherentes. Muchas veces uno le dice al hijo, y uno lo ve, yo lo he visto en consejerías, de pronto lo vemos con muchas veces los padres, pero ¿cómo se te ocurrió, los padres que le dicen a los hijos, ¿no? A los adolescentes, ¿cómo se te ocurrió irte con tu amigo a fumar un cigarrillo o a beber? Cuando el niño está viendo a su papá los fines de semana fumando cigarrillo, tomando licor, entonces es esa incoherencia lo que también nos lleva a que esa culpa nunca se vaya de nosotros y es como ese círculo vicioso nuevamente ahí. Entonces es ser coherentes y apartarnos de todo aquello que nos ha llevado a esa culpa y tratar de llevar una vida totalmente diferente. Mira, para mí es importante digamos que empezar una vida nueva, una vida, ¿qué quiere decir una vida nueva? Es decir, que si en mi casa se estaban violando muchas normas, porque a veces hay casas donde no hay, digamos que una escala de valores, no hay una escala de valores, sencillamente el niño viene y hace lo que quiere. Entonces, cuando yo ya, como ya me he perdonado y yo ya sé que fue un error, entonces con respecto a todo eso, errores que yo cometí, voy a poner una escala de valores para que mis hijos no repitan, entonces voy liberando esa culpa, voy liberando porque sé que ese patrón lo estoy rompiendo. Entonces vamos a empezar nosotras a tener, emocionalmente nos vamos a sentir mucho más maduras, más tranquilas, vamos a ser unas mujeres que realmente estamos dando frutos, nuestros hijos están viendo cambio, pero es que el problema es cuando tengo la culpa, vivo con la culpa, repito el mismo problema y nunca ven un cambio. Imagínense los hijos que están viendo, con qué autoridad un día nosotras como mamás los vamos a reprender, les vamos a corregir. Si nosotras caemos cada día en lo mismo. Entonces, Claro. hermosas, tenemos es que cambiar la actitud, cambiar nuestra manera de vivir. Ya no vamos a vivir en esos mismos patrones de equivocaciones, sino que vamos a tratar de vivir diferente para que nuestros hijos vean que sí se puede cambiar, que sí hay una posibilidad, hay una esperanza. Entonces, para mí es muy importante la escala de valores con la cual vamos a empezar a criar a nuestros hijos y con la cual yo como madre me voy a someter, porque yo como madre también tengo que someterme a esa escala de valores. Claro. Y además que esa culpa, lo que tú decías, nos estanca, no nos deja seguir Totalmente, avanzar, seguir totalmente. adelante, por más que tengamos 1000 planes, 1000 objetivos, pero eso nos va a estancar. Bueno, ahí por encima nos dijiste, pues como de acuerdo a tu experiencia, que pues tuviste un abuso pues cuando eras pequeña. ¿Podrías compartir un poco sobre tu historia personal y cómo las heridas del pasado impactaron tu experiencia como madre? Porque eres un vivo ejemplo Claro de que que el sí. pasado no condiciona el futuro. Entonces me encantaría que las mamás pudieran escuchar de dónde, iba a decir de dónde saliste, no, de dónde Dios te sacó literalmente para darte todo lo Sí. hermoso que te dio después. Ok, bueno, mira, yo nací en un hogar totalmente, digamos que en una pobreza absoluta prácticamente.
con una figura paterna, una figura materna, pero donde digamos que nunca sentí el amor, hasta el día de hoy, nunca sentí el amor o que me dijeran, te amo, eres mi hija, eres buena para algo, nunca. Al contrario, yo lo único que veía era abusos, abusos y abusos de toda la clase. Le estoy diciendo que fui abusada como desde los 5 o antes, desde que tengo uso de razón, empecé a ser abusada sexualmente, también en la parte digamos que con labores que un niño nunca está apto para hacer, como es el trabajo, de ir a vender, me tocaba vender en un carrito, en una zorrita, carrito, yo no sé en los países donde ustedes están, como un carrito con rueditas, vendiendo arepas, vendiendo lo que fuera. También tuve que recoger de la calle, por eso es importante lo que tú dices, Linda, nunca avergonzarnos de dónde nos ha sacado Dios, jamás, y nunca me avergüenzo. También tuve que destapar muchas veces canecas para poder encontrar algo para comer. No tenía muchas veces, muchas, pero muchísimas veces, no tenía cómo bañarme. Entonces, es impresionante, mis manos, esta parte de mis manos y mis rodillas, de pronto si hay alguna persona que sepa de dermatología, sabe lo que le estoy diciendo, el acumule, y yo pienso que yo me he puesto a pensar que así debe ser el alma, ¿no? El acumule de tanto mugre y mugre y mugre y mugre producían unas grietas profundas en la piel y me sangraban las manos por el mugre y me sangraban las rodillas. Entonces, ¿qué pasó? Así fui creciendo sin educación muchas veces porque no había cómo pagar, digamos, cómo pagar la pensión, cómo pagar nada, no había ni para libros, no había para nada. Teníamos que vivir, digamos que en inquilinatos y en los inquilinatos siempre ay, mira, yo considero hoy en día a las madres que tienen que vivir de inquilinato en inquilinato porque siempre hay abusadores ahí. Mira, es impresionante. Entonces, habían personas que por un pan, como conocían la vulnerabilidad de un niño, entonces por un pan, entonces me ofrecían un pan, pero entonces detrás del pan había una condición. Entonces era que me dejara tocar, pero era una niña de 5 o 6 años y así fui creciendo con todo ese pasado, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego yo a la adolescencia, en la adolescencia hay una rebeldía profunda, una rebeldía de toda esa insatisfacción y de todo ese rechazo a la sociedad, a todo eso que me ha tocado vivir, pero uno sabe que hay al otro lado, hay niñas que nunca han pasado por eso, hay personas que viven bien, entonces había como una rabia interna, ¿sí? Como Y con todo Dios eso también, ¿no? Como, con Dios también, ¿por qué obviamente. permitiste que me pasara esto? Claro, Mm, aunque yo, bueno, Linda, eso es verdad, pero aunque yo nunca, 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 que yo me recuerde, nunca cuestioné a Dios, ¿sabes? Yo nunca ok. lo he llegado a cuestionar por eso, es algo que yo le digo, Dios, gracias, pero sí era como, ¿por qué tuve que vivir aquí? ¿Por qué tuve que recoger cosas de la calle para poder vivir? Porque esa pobreza tan absoluta, cuando llegué a la adolescencia, no tenía lo que tenían otras niñas, yo iba a la escuela pública, era, allá era yo sencillamente, imagínate todo el bullying que me hicieron. Mm. ¿Por qué? Porque yo iba descalza o iba con, no sé, en sus países cómo se llamará, pero aquí en Colombia los zapatos que usa un campesino en el campo se le dicen alpargatas. Ujú. Como unas Era lo chanclas. más barato y era lo fácil de conseguir, Mm, entonces alguien me regaló unas y yo iba con eso a la escuela mm, y entonces imagínate, era sencillamente el foco de las burlas de todo el mundo. mm, Además que no tenía libros, no había nada. mm. Digamos que esa fue una parte muy difícil. Y me casé a los 17 años. Entonces se pueden Wow. imaginar una niña totalmente sin sanar, una niña totalmente abusada, dañada, y se casa a los 17 años. Claro. Como saliendo, yo Pues, creo que escapando, ¿no? Como escapando de ese escapando hogar, de ¿no? todo y como que fue la única oportunidad, y eso porque me echaron de la casa, Mm, porque me novié con un hombre cristiano y ellos odiaban los cristianos, mm, entonces me sacaron con mis 3 cositas y me las tiraron a la calle y tuve mm, que irme a pedirle a ese novio
Es decir, como que fui a buscarlo y le conté y él me dijo, no, no, no te vayas para ningún lado, yo te puedo aceptar. Y hasta el día de hoy llevamos 41 años y nunca nos hemos separado. Es Mm. impresionante lo que hace Dios, ¿no? Pero Sí, imagínate la misericordia de Dios, porque cualquier persona que escuche dirá, no, si se casó a los 17 años, eso al año ya estaba, pero ese fue como Dios lo sí, puso en tu camino. sí, Obviamente tuviste que sanar, obviamente, que trabajar, hacer muchas cosas, pero sí, mira, ¿quién iba a pensar que iban a estar, o sea, que después de 40 años iban a seguir juntos y tú, sí, ¿cómo estás ahora? Que una cosa es que tú tenías hermanos, ¿no? Pero ellos no eran tus papás. sí, ahora, sí, esa es otra parte. Ah, ok. Bueno, sí, yo crecí con 5 hermanos. Digamos que hasta el año pasado, estamos hablando del 2022, Hmm. pude hacerme una prueba de ADN y donde sencillamente sale que no, yo no soy hija del señor con el que yo creí que toda la vida era mi papá y Mm, resulta que no hay, no sé quién será el papá, con mi mamá nunca hubo ese, digamos, nunca sentí ese amor, o sea que yo siempre pensé que ella no era que ella no era mi mamá, mm, pero no sé, nunca me sentí hija de ellos, además no me parezco a ellos mm, físicamente. Y la cuestión es que como uno, digamos que nunca me sentí hija, entonces para mí no fue tampoco dura porque esa prueba no me hizo mucho efecto, la verdad que no fue que mm, me dijera yo, que yo dijera, no, pues se me acabó el mundo, no, para nada. Y algo muy importante, Linda, aunque me casé a los 17 años, pero tuve que sanar muchas heridas. Ya teniendo mis 4 hijos, mm. intenté suicidarme. Wow. ¿Por qué? Porque yo no había tenido un tiempo de sanidad interior. Mm, Entonces me sentía tan fracasada porque había cometido tantos errores como mamá, aparte de todo ese pasado tan doloroso. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Yo sentía que estaba haciendo las cosas mal, que yo no debía haber nacido nunca, mm, que era una equivocación. Digamos entonces, ¿qué fue? Lo más fácil que es, lo más fácil de un cobarde, ¿cuál es? Pues quitarse la vida. mm. Entonces eso intenté, lo pensé, ya lo tenía bien planeado, Wow. pero Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno, hermosas, les digo la verdad, mira, la verdad que yo sin Dios, yo nunca hubiera llegado a donde estoy hoy. Mm, Solamente por su gracia y por su misericordia estoy donde estoy. mm, Y resulta que Él en su misericordia me permitió ir a una iglesia donde pude ser sana, pude mm, conocerlo, pude amarlo, pude verlo como un papá y como una mamá. mm, Aparte de eso, que empecé en el momento de sacar todo eso con las personas, violaciones, abusos, tanta cosa, empecé a hacer, digamos que salió la esencia de quién soy. mm. Empecé a darme cuenta que dentro de mí hay cosas muy lindas. Y dije, wow, eso me interesa mucho, Mm. Señor, conocer quién soy. Claro. Por esa razón fue que empecé a estudiar teología porque me encanta la palabra de Dios y pude pues, también, digamos que, hacer la maestría en consejería porque dije, definitivamente mi sanidad estuvo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hoy soy sana, me considero una mujer sana, que cometí errores con mis hijos, hermosas, cometí muchos errores. Mm, Que tuve que pedirle perdón a los 4, tuve que pedirle perdón y decir, mis amores, me equivoqué. Ellos saben mi pasado, ellos saben todos, ellos me conocen como soy y trato de ser una mujer genuina, no trato de ser, a mí no me interesa si alguien, digamos, decir de dónde vengo, me parece lo más rico poder ser uno auténtico. mm, Y hay una cosa importante, es que ese pasado se ha convertido en una fortaleza mm, impresionante. ¿Por qué? Porque es de ahí donde yo saco eso, porque digo, ¿cuántas mujeres están pasando por lo mismo? Y mm. resulta que se quedaron allá estancadas, metidas. Pero resulta que Dios tiene un futuro y una esperanza para aquellas que han sido vulneradas, aquellas que han pasado por situaciones difíciles y creo que muchas de ustedes han pasado por situaciones peores que la mía. Entonces, Linda, la conclusión de todo esto es sencillamente hay esperanza y nosotras simplemente con Dios podemos sacar adelante y no importa los errores, no importa lo que hayamos hecho, Mm. mira, en Dios podemos ser libres, la culpa se va con Dios cuando abrimos el corazón a Dios y le decimos, Señor, me equivoqué, Dios se lleva la culpa, Dios se lleva esa conmiseración, Dios se lleva el pasado, Dios se lleva todo y nos hace nuevas personas.
No, qué Eso. hermoso lo que Ujú. nos dices y como lo dije ahora, nuestro pasado no condiciona nuestro futuro porque hay Para veces nada. eso suena como excusa, como, ay, es que yo estoy viviendo eso porque esto me pasó y lo que tú decías ahora, como que esa conmiseración que como, ay, no, es que pobrecita yo porque pasé esto, pero no. Y digamos, No, algo que me no, no, parece no. importante que tú pues pasaste por eso y que pues me imagino que tantas mujeres han pasado o hemos pasado es la parte de la identidad, ¿no? Porque toda la vida escuchaste, y no solamente que escuchaste, sino te demostraron, usted no vale la pena, usted no es Ajá. nadie, usted nada, 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 y poder decir como, sabes que esa no soy yo porque Dios dice lo contrario de mí, entonces trabajar esa identidad y saber quiénes somos en Jesús, lo que Así es. valemos, y por ejemplo ese ejemplo que usaste de que literalmente tenía las manos quebradas de la suciedad, así se pone nuestro corazón cuando no perdonamos, se empieza a poner una costra y por eso es que somos duros, o sea, la misma palabra dice que cuando uno no sana el corazón se vuelve un amargado, entonces, Ujú. en serio, sí es como que preguntar eso, o sea, como que uno en serio preguntar, ¿por qué reaccionó así? Yo lo he hecho, con Doris nos conocemos, ella es suegra de mi cuñado, entonces Sí. nos conocemos y yo justo ahora que estuve viajando a Colombia estuvimos hablando y yo le decía, yo hay veces no sé por qué reacciono de esta manera con mis hijas, que como que Dios lo ha usado para sanar muchas cosas en mí y bueno, y aquí contándoles y abriendo mi corazón, gracias a Dios con mi esposo, yo nunca he necesitado como una consejería, como no, Dios mío, estamos en crisis, no, pero con mis hijas sí ha sido más difícil, pero entonces yo he parado y he dicho, Dios, quiero mirarme, o sea, porque uno podría decir, no, pero si ella va a la iglesia hace tanto tiempo, pero mira, es toda chévere, se ríe y todo, pero todos tenemos nuestras cosas que hay que mirar, esa ¿cómo se dice? Inspección, Sí. para ver qué necesito sanar y para ser una mejor persona, porque obviamente eso es lo que queremos reflejar, ¿no? Ser luz a todos los lugares que vamos. Entonces, volviendo a lo que está diciendo ahora, esa identidad, que Jesús es el que dice quién eres tú y que podamos quitar como esas costras, no solo físicas, sino de nuestro corazón. La verdad es increíble lo que Dios hizo en ti, Doris. Sí, Linda. Y una cosa importante es que, mira, el cristianismo o lo que nosotros llevamos dentro es algo que eso se tiene que notar, pero ¿cómo se va a notar? Podemos aparentar, uno puede ser un buen actor y aparentar lo que hay, lo que no hay en el corazón. Pero resulta que nuestros hijos, ellos lo hablan todo. Ellos son la mejor, digamos, siempre les he dicho, y yo siempre para poder hablar y para poder conocer una madre, miro a sus hijos y yo digo, ahí uno puede darse cuenta. Entonces, qué rico que nuestros hijos puedan testificar que la mamá era una y que ahora ha cambiado. Mira, eso es Mm, lo más hermoso y es la mejor herencia que le podemos dejar a mm, nuestros hijos. Una madre sana, mira, mm, créanme que es la mejor riqueza para un hijo, porque ellos van a repetir eso que nosotros les mm. estamos enseñando. Entonces, no nos cansemos nunca de hacer las cosas bien y por favor, entendamos que Dios es la única respuesta a toda la necesidad del alma cansada. Con Mm. Dios todo lo tenemos y Él es suficiente medicina para el alma. Sí, no, y definitivamente que queremos que si nuestros hijos repitan algo, que repitan un patrón, sea algo bueno, ¿no? Que podamos pasarle esas cosas buenas. Mira que con todo esto y ya para casi ir terminando, hay un versículo que me encanta que está en Efesios 4 y dice que en cambio, 4:23, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, porque entonces listo, uno ya perdona, uno ya va al pasado, encuentra heridas, pero hay que cambiar esa mentalidad también, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tenía una herida porque, por poner un ejemplo, mis papás me pegaban, entonces yo ahora quiero dejar de pegar, pero tengo que renovar mi mente y decir, ok, esto no está bien, reaccionar así con mis hijos no está bien, decirle palabras hirientes no está bien, entonces es una renovación de mente, o sea, definitivamente es como cambiar nuestra manera de pensar, entonces quiero dejarlos con ese versículo y voy a repetir, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Sabemos que la idea es que nos parezcamos a Jesús, no somos perfectos, pero ahí tenemos como ese ejemplo para tratar de ser las mejores mamás para nuestros hijos, las mejores esposas para nuestros esposos y pues las mujeres que somos al final pues para ser de bendición para la comunidad y para tanta gente.
Así es. Y yo también les quiero dejar, yo les quiero dejar un versículo a cada mamita, y es este. Dice el Señor: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Eso se llama las generaciones, porque separados de mí, nada pueden hacer. Recordemos que no podemos hacer nada fuera de Dios. Entonces, si queremos ver hijos sanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que Sanar. todo, mirarnos a nosotros, perdonar, tenemos que pedir perdón también, tenemos que apartarnos de las cosas que no nos agradan y tenemos que agarrarnos de Dios porque es la única medicina y ese es el mejor legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Claro que sí, Doris, gracias, gracias por tus palabras sabias, por estos versículos también que nos compartiste. Ya saben, a dar buen fruto, porque dar fruto no es simplemente traer 10 hijos al mundo, sino también poderles pasar ese fruto bueno de que ya Claro. cortamos esas cosas malas y poderles dar un corazón sano a nuestros hijos para que ellos puedan crecer con un corazón sano. Doris, gracias, muchas gracias por estar acá, por ser toda una wow mom. Gracias a todas las wow moms que nos acompañaron. Ya saben, compartan nuestro podcast. Díganle a sus amigas que estamos por CBC La Voz todos los miércoles y en YouTube y Spotify para que nos escuchen. Nos vemos en la próxima y recuerda que tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Chao, chao. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @CBC La Voz.